1994, una bibliotecaria en California ve los primeros comunicados y dice, esto es interesante, hay que hacer algo con esto. Entonces hace una traducción de los primeros comunicados y los manda a una red de 350 universidades en Estados Unidos, donde ella tiene contactos. Otros tantos de esas otras universidades empiezan a encontrar que esto es muy interesante y de pronto se crea en Austin, Texas, un nuevo grupo que se llama Acción Zapatista, que está sacando en una página de internet y en otra serie de mecanismos una gran difusión, que ese mismo año llega a producir el primer libro sobre la nueva revolución mexicana. De esos momentos, de ese momento estelar de los zapatistas en esos días, quiero subrayar otro elemento. Casi inmediatamente llegó el ejército a exterminar a los zapatistas, con aviones, con bombardeos, con cualquier tipo de ataques. Y también mucha gente salimos a la calle. Y en la calle lo que le estuvimos diciendo a los zapatistas es que no queríamos más violencia. Los zapatistas, esos que llamamos hoy zapatistas, habían probado todo. Habían realizado organización económica, organización política, cualquier tipo de esfuerzos, una increíble marcha de 2.000 kilómetros, 3.000 personas. Y no había oído nadie, no había oído el gobierno, no había oído la sociedad civil. Estaban muriendo como moscas. En aquel tiempo escribíamos de vez en cuando que era un lugar, Chiapas, donde los mexicanos estábamos cometiendo genocidio. El famoso subcomandante Marcos algún día comentó: en nuestros pueblos no había niños porque todos se morían. Conocí a una señora zapatista que había tenido 11 hijos, solo le vivía uno. Esta era la tasa normal. Se morían los niños y se morían de enfermedades curables. Los que hoy llamamos zapatistas eran semiesclavos, siervos de una sociedad increíblemente agresiva que los había despojado de todo lo que tenían, salvo de la dignidad, que vivían en condiciones absolutamente miserables y que de alguna manera no tuvieron más recurso que levantarse. Alguna vez estábamos platicando, estaba el comandante Tacho, el comandante David, y estaba allí el famoso subcomandante Marcos, y entonces están contando la historia, un grupo de nosotros, los comandantes, y nos dicen ese pedazo de la historia. En 1991 habían llegado a la selva 6 revolucionarios profesionales. En 1983 llevaban unos años allí. Dicen, en 91 nosotros, dicen los comandantes, le dijimos a este cabrón, se referían a su comandante Marcos, que quizás había llegado el momento de levantarse. Y entonces nos contestó que están ustedes pendejos, ya ni se puede hablar de socialismo, están en este momento negociando la paz en Centroamérica, esto es totalmente fuera de sentido, fuera de razón, ¿qué les pasa? Entonces le dijimos, le explicamos que a lo mejor tenía razón, pero que nosotros los zapatistas no hacemos nada sin consultarlo con la gente, y que quizás había llegado el momento de consultar las cosas con la gente. Y empezaron a consultar en cientos de comunidades si declaraban o no declaraban la guerra al gobierno mexicano. Y fue la gente la que declaró, la que decidió declarar la guerra al gobierno mexicano. Y es cuando le pidieron a Marcos, porque tenía algunos antecedentes de preparación estratégica, que nos ayudara al entrenamiento militar. Pero no subrayar este elemento, ellos dijeron siempre que no eran guerrilla, que eran un ejército. Eran un ejército porque no era un grupo de revolucionarios armados que organizaban la guerrilla contra el gobierno para obtener el apoyo del pueblo que apoyaran a estos guerrilleros. Este es un antecedente que me parece particularmente importante, es las comunidades completas que comisionan a algunos de sus miembros para que vayan a recibir el entrenamiento militar, que es la comunidad la que se encarga de equiparlos, de mantenerlos, de ocuparse de la familia, es la comunidad la que decide, no un grupo revolucionario.
Es la comunidad, es el conjunto de comunidades los que toman la decisión para prepararse para la guerra en 1991 y se preparan en los siguientes años hasta echarla a andar el 1 de enero de 1994. Pero como salimos por millones a la calle, y los millones le decíamos a los zapatistas, no están solos, ahora sí los oímos, ahora sí sabemos que tienen ustedes razón, estamos con ustedes, pero no queremos más violencia. Y los zapatistas suspenden la violencia el 12 de enero, es decir, hubo 12 días de confrontaciones, nada más, y desde entonces no volvieron a usar las armas, ni siquiera para la autodefensa. Están allí, son un símbolo. Para ellos, lo dicen una y otra vez, siguen siendo unas herramientas utilizables y son un símbolo importante en su lucha. Pero no han vuelto a usar las armas desde el 12 de enero de 1994. Fue muy interesante, muy fascinante lo que pasa en los siguientes meses. Los zapatistas dicen y declaran públicamente con toda candidez: estamos preparados para la guerra, no para el diálogo. No sabemos cómo carajos vamos a dialogar, de qué se trata, qué cosa es esto. Estaban tratando de aprender qué cosa era esto de dialogar con el gobierno. Fracasa el primer diálogo de Catedral, que se realiza apenas en marzo del 94, fracasa por distintas razones, se hacen una serie de presiones, se hacen negociaciones, intervienen los distintos partidos, llega al Congreso y finalmente se organizan los diálogos de San Andrés. Empiezan los diálogos de San Andrés y después de una negociación particularmente difícil, donde ellos inventan esta figura del asesor e invitan a más de 100 asesores, se realizan los diálogos de San Andrés, se firman los diálogos de San Andrés, se compromete el Poder Ejecutivo de México, el presidente, y se compromete el Congreso y todos los partidos en un cierto compromiso que se ha firmado en esos acuerdos de San Andrés, pero no los cumplen. Por esto subrayo un elemento. Este grupo, este ejército que ha declarado la guerra al gobierno mexicano, que se ha enfrentado a él con enorme inteligencia y valor, sigue obedeciendo a la sociedad civil, obedeciendo a las instrucciones que la sociedad le da a los zapatistas, decide entrar en diálogo con el gobierno, decide seguir la que puede llamarse la vía política o la vía civil. Y como esta vía fracasa, deciden los zapatistas interrumpir el diálogo con el gobierno, pero aplicar los acuerdos de San Andrés. Mostrar que son viables, que tienen sentido, que se llegó a un acuerdo que tenía posibilidades y se ponen a aplicarlo en la zona bajo su control. Quiero subrayar un elemento que no es necesariamente muy conocido y reconocido. Como parte de este proceso, por presión de la sociedad civil, se formó una comisión del Congreso y la comisión del Congreso emitió una ley en el Congreso mexicano en el cual se respetaba la zona que estaba ocupada por los zapatistas, 250,000 hectáreas, donde la policía y el ejército no podían entrar y no podían aprender a ningún zapatista en esa zona mientras existiera formalmente el diálogo. Dejó de existir formalmente el diálogo, pero no se ha declarado roto desde entonces, por conveniencia de las dos partes. Entonces, en este lugar, los zapatistas están desde 1996, todo este tiempo, agredidos permanentemente, agredidos, rodeados por el ejército, agredidos por grupos paramilitares. La principal arma de contrainsurgencia que se ha usado en estos años es una cantidad increíblemente, irracionalmente masiva de programas sociales que le ofrecen a las gentes, a los zapatistas y a las comunidades que están alrededor de los zapatistas, de hecho, todo, en términos de casa, comida, proyectos productivos, dinero. Hay personas que hace 10 o 15 años no hacen nada, se sienten muy fastidiados y muy hartos, porque el gobierno los está manteniendo como una forma de presión sobre los zapatistas. Hay formas de presión que son verdaderamente terribles. En una comunidad hay
parte de zapatistas y parte de no zapatistas. Llega el gobierno y les ofrece una increíble cantidad de cosas, tractores para todos, cantidades realmente muy grandes de dinero, con una condición: tienen que aceptar todos los miembros de la comunidad. Si no aceptan todos los miembros de la comunidad, no le dan nada a nadie. Y esto implica que la mitad no zapatista empieza a presionar terriblemente a la mitad zapatista, diciendo: carajos, acepten, si quieren tómenlos y luego nos lo dan a nosotros, pero acepten para que nos pueda tocar todo eso que nos ofrecen. Es formas de dividir y enfrentar a los zapatistas con los que no son. Pasan en estos años una serie de incidentes. Saltaría hasta el 21 de diciembre de 2012, una fecha importante para el pueblo maya, donde los zapatistas organizan una marcha de 40,000 zapatistas silenciosos que recorren con increíble disciplina las mismas ciudades que ocuparon el 1 de enero de 94. Llegan, recorren en silencio la ciudad, se suben a una plaza y abandonan inmediatamente la plaza. Dejan un comunicado muy breve. Dice el comunicado: ¿escucharon? Es el sonido de su mundo que se derrumba. Es el sonido de nuestro mundo que está emergiendo. El día que fue el día era noche. Noche será el día que será el día. Casi inmediatamente después de este misterioso comunicado, viene una catarata de comunicados que anuncian la escuelita, una experiencia pedagógica especial. Invitan a las personas que se interesen a que vengan a saber qué cosa es la libertad según los zapatistas. Y lo que es la libertad según los zapatistas va a ser enseñada por las gentes que están creando este mundo nuevo, por las propias personas que están en las comunidades. Y llegan de muchos países, llegaron 6,000 personas para tomar el curso de la escuelita zapatista. Eso es lo que vimos en ese tiempo que nos pasamos aprendiendo de lo que nos enseñaron los zapatistas. Tenemos que recordar siempre medio que Lenin, y Mao, y Fidel, y el Che, y todos ellos nos prometieron un hombre nuevo, y subrayo hombre, hablaban de un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo nunca llegó. Lo que encontramos fueron hombres y mujeres nuevos. Encontramos una sociedad diferente, una sociedad que está formada por personas que ya no podemos distinguir como las personas con las que nosotros tratamos todos los días, que realmente se ha formado otro tipo de personas, otro tipo de realidad. ¿Cómo se organizan en esta sociedad? ¿Qué cosas les pasa? ¿Cómo se define la convivencia? Las normas, hay básicamente normas y acuerdos para definir la convivencia en la zona zapatista. ¿Cómo se definen las normas que establecen la convivencia? Se definen a nivel de cada comunidad. Hay 3 niveles: hay comunidad, hay municipio y hay caracol, que es un grupo de municipios. El municipio es un grupo de comunidades. Las normas se definen desde las comunidades, se conciertan en los municipios y en los caracoles y tienen que estar definidas por consenso. Es decir, que todas las normas de la convivencia han sido construidas desde abajo. Pueden clasificarse en dos. Las dos principales formas de estas normas de convivencia se expresan en los 7 principios del mandar obedeciendo. Quisiera proponerles con insistencia, voy a tratar de argumentarlo un poco más, que estos 7 principios del mandar obedeciendo de los zapatistas, que pueden solicitarlos por internet, pueden pedir 7 principios de mandar obedeciendo y tienen inmediatamente estos 7 principios. Son para nosotros una ilustración formidable del nuevo mundo que se está creando. Estos 7 principios fueron discutidos por años entre los zapatistas, fueron construidos por ellos, construidos por personas comunes y finalmente adoptados por consenso general de todas las comunidades.
tienen también leyes revolucionarias, de nuevo discutidas en la clandestinidad por años y en permanente revisión. Por decir algo, estas leyes revolucionarias, la principal, quizás la más importante, es la que se refiere a las mujeres. La ley de mujeres fue discutida por las mujeres. Si hay tiempo hablaremos un poco más de sus contenidos, pero quisiera subrayar: la primera ley revolucionaria de mujeres tenía 10 puntos centrales para las mujeres, que para las mujeres eran importantes. Desde hace 7 años están discutiendo la nueva forma de la ley, que tiene 33 puntos en lugar de 10. Es decir, que en el curso del tiempo han aprendido una serie de cosas y que piensan que sus leyes deben tener con claridad cuáles son todos estos puntos que interesan a las mujeres zapatistas. Entonces tienen sus principios de mandar obedeciendo y sus leyes revolucionarias que ellos aplican y respetan cuidadosamente. Quisiera mencionar algunos elementos concretos de cómo es la vida cotidiana, qué pasa en la vida cotidiana entre los zapatistas, pensando en algunas funciones sociales básicas. Comer. Los zapatistas han logrado un increíble nivel de autosuficiencia familiar, comunal y del conjunto del grupo. Parece que la autosuficiencia llega hasta el 97% de lo que comen es producido por ellos mismos. Esto incluye las formas del aceite, la sal y todos los distintos elementos que forman parte de la comida. Que ellos definen qué se come, ellos producen lo que comen ellos mismos. Es decir, que no tienen dependencia del exterior para su comida. Una de las condiciones para esto es que tienen cada una de las familias, las tierras están asignadas, las tierras recuperadas están asignadas comunalmente, cada familia tiene un pedazo asignado, no existe propiedad ni privada ni colectiva de la tierra, hay una asignación de los terrenos familiares en donde la gente produce para su propio consumo y además puede tener intercambio de excedentes entre vecinos y además comprar en las tiendas zapatistas, que son de las comunidades, cualquier cosa que le haga falta, cualquier cosa que necesite, además de lo que ellos mismos producen. Entonces producen una increíble proporción de lo que comen. Una definición interesante es la salud. No tienen una definición de salud que sea semejante a la que nosotros tenemos y que nos hace dependientes de la dictadura médica. En cada una de las comunidades hay promotores de salud que son personas de la comunidad, principalmente jóvenes que tienen alguna capacitación y que visitan cada familia cada semana. Y en estas pláticas con cada familia cada semana, las pláticas son simplemente reflexiones sensatas de cómo vivir más sanamente. No, compa, eso de la la Coca-Cola no está bien, no te hace bien para tu cuerpo, mira lo que pasa, y mira, esas 2 camas están demasiado cerca una de la otra. Platican en la casa cómo se puede llevar una vida más sana. Aparte de esto, tienen clínicas donde no hay médicos, sino que personas con capacitación específica de las comunidades atienden a los pacientes que llegan, tienen ultrasonido, tienen rayos X, tienen equipos modernos de atención y además en cada uno de los 5 caracoles hay una ambulancia porque saben de sus limitaciones. Puede haber alguien que se cayó de un árbol, que se partió el cráneo y que no van a poder resolver el problema en esta clínica. Actualmente, 23 años después de esta práctica, las clínicas zapatistas son fundamentalmente consultadas. Los pacientes que llegan a ellas son fundamentalmente personas no zapatistas de otras comunidades que encuentran que estas clínicas son mucho mejores que las clínicas públicas o privadas de las ciudades cercanas, y ya casi no hay zapatistas en esas clínicas porque están sanos, ya no necesitan ir a las clínicas. Tienen hierberas, puesteras, parteras, siguen utilizando todo tipo de recursos tradicionales adecuadamente combinados y juxtapuestos a recursos contemporáneos, a técnicas contemporáneas. Entonces llevan una vida sana y tienen recursos para esta vida sana. ¿Cómo es el aprendizaje? Es muy notable. Uno puede decir con toda seriedad y con todo rigor que los zapatistas son básicamente una comunidad de aprendizaje.
Es una de las cosas más impresionantes de ese grupo. Cómo aprenden todo el tiempo, todos en libertad, básicamente unos de otros. Es en lo que Grimaldo llamaría crianza mutua. Se pasan aprendiendo unos de otros, y estos unos de otros no son simplemente entre hombres y mujeres, niños, adultos, abuelos, sino también las selvas, los montes, las rocas, las plantas, los animales. Están aprendiendo permanentemente. No existe un sistema educativo zapatista, no existe un sistema de educación obligatoria, no existen maestros, existen escuelas. Les llaman escuelas todavía a ciertos establecimientos que ellos han construido, donde los niños pueden ir, deciden incorporarse a la escuela cuando se les da la gana. Si no hay una edad prescrita, no hay una obligación de los niños y niñas para que tengan que asistir a la escuela. Ellos deciden cuándo van a asistir a la escuela. El problema es que se les ha presentado es que los niños y niñas zapatistas quieren ir a la escuela demasiado pronto, porque están viendo que los demás niños y niñas la pasan tan bien, la pasan tan a gusto, disfrutan tanto estar en la escuela, que todos los niños y niñas están tocando la puerta y dicen yo quiero entrar, aunque tenga nada más 2 años y medio o 3 años. En la escuela, un promotor de educación, que es un joven de la comunidad que está preparada, prepara junto con los niños y niñas qué cosa van a hacer y deciden juntos qué cosa van a aprender y cómo van a aprenderlo. Las normas, los contenidos, lo que normalmente es el currículum, tiene entonces una gran diferenciación, aunque hay un principio que podríamos llamar el único currículo de todos los zapatistas, es tenemos que aprender quiénes carajos somos, tenemos que aprender dónde estamos parados, qué cosa es este pueblo, qué cosa es esta comunidad, qué cosas son los zapatistas. Ese es el principio, pero la forma de aprenderlo es diferente. En cada comunidad puede definirse de manera diferente. Unos van a tener unos textos, otros van a tener otra manera de aprender, otros van a ir con los abuelos, otros van a hacer otro tipo de explicaciones. Están aprendiendo muchísimo, pero este aprendizaje es un aprendizaje en libertad. Es increíblemente, realmente muy notable ver la cantidad que aprenden a todas las edades. Tienen sus propias maneras de transportarse, se transportan a pie, en bicicleta, en burros, pero también tienen algunos vehículos para el transporte de personas. Tienen su sistema de intercambio para habitar, construyen sus propias casas. Hay algunos materiales que compran en el mercado abierto, pero en lo fundamental las casas son producidas con sus propios materiales. Realizan intercambios muy intensos entre ellos. No es una cifra oficial, no hay ninguna cifra oficial, pero nuestros cálculos desde afuera es que venden en el mercado abierto, mercado capitalista, aproximadamente $40 millones al año, de cosas muy diversas. Café o vainilla o algunos otros productos, inclusive algunos productos manufacturados que colocan en ese mercado para adquirir aquellas cosas que ellos no pueden producir, como sus bicicletas. Tienen 17 radios comunitarios, pero están los equipos de las radios y los radios para oír a sus propias radios. Necesitan comprar, tienen computadoras o celulares o algunos otros productos industriales que compran en ese mercado abierto, con lo que adquieren. Todo esto se realiza en forma colectiva. No trabajan, no hay empleos en la zona zapatista. Tienen una actividad muy intensa todo el día, pero no puede considerarse trabajo. Son actividades que realizan gozosamente todo el tiempo, haciendo 1000 cosas distintas, como ser promotor de educación o participar con la familia en preparar la comida de la casa o en atender los cultivos o realizar distintas actividades. Quisiera decir que nuestra experiencia de la escuelita, cuando fuimos a aprender de ellos, cómo vivían, qué hacían o qué pensaban, es que en un montón de cosas no tenemos palabras. En este momento de miles de crisis, que padecemos crisis de todo tipo, parece que la principal crisis que padecemos es de imaginación. Y una de las formas de expresar esta crisis es la falta de palabras adecuadas para expresar qué cosa es realmente lo nuevo, lo radicalmente nuevo, como lo que vimos y experimentamos en este curso especial de la escuelita para averiguar qué cosa es la libertad según los zapatistas.
un par de cosas más sobre esto. Quizás lo más asombroso de los zapatistas, que creo que no tiene precedente histórico y que lo estaba buscando desesperadamente, es que un grupo revolucionario que triunfa y que al empezar el triunfo tiene todo el poder. Los comandantes revolucionarios, el grupo de comandantes, el subcomandante Marcos, no tenían el 100% del poder, tenían el 150% del poder, era absoluto respeto y dispuesto, y era un ejército con la verticalidad de un ejército. En un ejército no hay democracia posible, hay órdenes, hay un sistema absolutamente vertical. Bueno, han entregado, han transferido todo este poder a la gente. Es decir, que los mandos del Ejército Zapatista de Revolución Nacional, de Liberación Nacional, no tienen ningún poder remanente. De hecho, después de hacer una serie de esfuerzos de distintos tipos durante los primeros 10 años, en 2005 hicieron una declaración, un comunicado formal, cuando se crearon los caracoles, donde dijeron: nosotros en el ejército estamos acostumbrados a vivir en la verticalidad, a tener un espíritu autoritario, a dar órdenes, porque en un ejército así tiene que ser, tiene que haber disciplina y mando. Y entonces nosotros estamos contaminando a las comunidades, viviendo con las comunidades y haciendo con las comunidades y transfiriéndoles nuestro espíritu autoritario. Entonces, para que las comunidades puedan realmente florecer, tenemos que hacernos a un lado, y fue lo que hicieron, hacerse a un lado, para que las comunidades puedan florecer. Y esto significa que las instancias de máxima autoridad, de máximo gobierno entre los zapatistas, que son los caracoles, que son las juntas de buen gobierno en los caracoles, ahí pueden encontrar a una muchacha de 17 años. Digo, menciono lo de los 17 años, porque quiere decir que allí está la generación que ha pasado su vida entera en el mundo zapatista, y que son ya otro tipo de personas. Y este otro tipo de personas son las que están tomando las más altas decisiones de los zapatistas. Quiere decir que es un ejercicio realmente autónomo con auténtico gobierno. ¿Alternativas a qué es todo esto? Decía que ya no es lo que decíamos hace 25 años. Quisiera mencionar muy brevemente algunos elementos que configuran el mundo nuevo que han estado creando los zapatistas y que son hoy una realidad. Desde hace más de 40 años